por alguna razón, los Sharpe ratios en C-Trader te los da diferentes en MetaTrader, te los da diferente en Strategy Quant. Y el Sharpe ratio, ¿qué cosa es lo que es? ¿Es un dato importante, digamos? Sí, mira. Porque en el libro de cuantitativo lo leo, pero no comenta sobre el Sharpe ratio, solamente comenta sobre el profit factor y demás datos, ¿no? Sí, mira, deja, comparto pantalla. Uh-huh. Aquí está, ¿no? O sea, el Sharpe ratio, a ver. O mejor, mira, vamos a preguntarle a ChatGPT. Sí, a mí me encanta preguntarle a ChatGPT todas estas cosas. Miren, aprovechando en lo que carga esto y preguntamos qué es el Sharpe ratio, les voy a mostrar las estrategias o sea, cómo van. Las puse a auditar de forma aislada cada una, las que están ahí en la sala, todo. Y bueno, la del Balance Equity, lo que va del mes lleva el 3%. Estas estrategias están enfocadas en generar entre un 3 o un 5% al mes, ¿no? Aquí en este caso, la de Balance Equity ya lleva el 3%. Esta estrategia yo la estoy poniendo en los pares mayores. Solamente en el eurodólar, en el AUD-USD. Recientemente lo puse en el USD-CAD, ya se llevó sus profitcitos. Y en el GBP-USD. Entonces, así es como estoy utilizando esa estrategia. Lo que va del mes lleva el 3%. La otra estrategia es la de... ¿En qué temporalidad trabaja? En H1. Todas esas las tengo en H1. De hecho, todas esas estrategias yo no las he optimizado. Esas estrategias las tengo tal cual, la plantilla está por defecto. Las pongo, o sea, voy por un 0.5, ¿no? Bueno, esa estrategia del hedging opening la puse el último día del mes. Bueno, es que las puse los últimos días. Lleva el 2.14, pero lo que va del mes lleva el 1.32, ¿no? El drawdown sí está súper alto, ¿no? Es que lo que sucede, aquí por ejemplo, aquí te dice el drawdown, pero es que esta estrategia, como es de hedging, lo que pasa, imagina que tienes, mira, vamos a poner aquí, imagina que tienes menos $30, por mencionar una cifra, o mejor un número cerrado, o sea, menos 100, ¿no? En ventas tienes menos 100, y en compras tienes más 100, ¿ok? Entonces, en realidad, mira, estas son las ventas. O sea, en ventas tienes menos 100 y en compras tienes más 100. O sea, lo que en realidad llevas es o sea, llevas 0. O sea, no tienes 0 drawdown porque tienes menos 100 y tienes más 100, ¿ok? Entonces, cuando las compras, por ejemplo, llegan a su target, supongamos que llegamos a 110, en realidad tenemos $10 de ganancia, porque estamos restando estos menos 100 de pérdida, porque son operaciones abiertas, más estos 10 de ganancia. Pero ¿qué sucede? Cuando el robot toma ganancias, primero cierra las ventas, bueno, así va sucesivamente. Primero, nosotros no lo vemos, es imperceptible, se ve en el momento, pero en el código lo que sucede es que primero cierra esto y luego cierra estas de acá. Entonces, el equity chart hace algo como esto, o sea, primero cierra los menos 100 y luego sube a los menos 100 y te sube la ganancia, ¿no? Entonces, a pesar de que, o sea, estaba neutralizado el menos 100 con el más 100 y luego llegaste a los 110 aquí, como el robot primero cierra todas las ventas y una por una, así, de forma, o sea, cuestión de milésimas de segundo, ¿no? Así es muy rápido. Es como si tuvieras un drawdown de menos 100 y luego un profit de 100. Pero en realidad no tuviste un drawdown de menos 100. ¿Me doy a entender? ¿Me explico un poco? Entonces, ¿qué es lo que pasa con esta estrategia? O sea, aquí te va a parecer que tienes un drawdown, o sea, amplio, pero lo que sucede es que cuando tomas ganancias, en realidad está pasando esto, ¿no? Y ya lo que va del mes lleva el 1.32 y el balance equity el 3. Entonces estas las voy a dejar así de que, porque yo tenía así portafolios, tengo más estrategias, pero las tengo todas en un mismo portafolio, pero quiero ver el desempeño en cuenta real de cada una de las estrategias, ¿no? Y de hecho también las tengo en diferentes brokers
es de las ventajas que nos muestran los algoritmos, ¿no? Podemos tener diferentes brokers, diferentes estrategias, todo, entonces las voy a empezar a poner por separado. Entonces, vamos a preguntarle a nuestro famoso ChatGPT, explícanos explícanos de forma muy simple el Sharpe ratio y para qué sirve. Ops, en trading. Uy. Sí, pequeño detalle, ¿no? Ya. Aquí está, en trading. Sí, aquí está, ¿no? Dice, el Sharpe ratio mide el rendimiento extra de un inversor que un inversor obtiene por asumir un riesgo adicional, ¿no? Mira, esta es la fórmula. Mira, es el retorno a la cartera menos la tasa libre de riesgo entre la volatilidad. O sea, puedes ver prácticamente la robustez de tu estrategia, ¿no? Aquí, o sea, es una forma de cuantificar si los retornos de un inversor son lo suficientemente buenos para justificar el riesgo que ha tomado. Hay un promedio, digamos, al momento de hacer el backtesting del Sharpe ratio que debe estar, un 0.5, arriba de un 1. Sí, siempre el Sharpe ratio tienes, o sea, para estrategias, mira, estrategias, si pudiéramos clasificarlas en estrategias elite, o sea, es complicado llegar a esas estrategias, no es tan fácil como parece, pero siempre lo ideal es buscar un Sharpe ratio mayor a 1. O sea, un Sharpe ratio, o sea, si nosotros podemos armar un portafolio con puras estrategias con Sharpe ratio mayor a 1, es lo mejor, ¿no? Entonces, dice, ¿para qué sirve en el trading? O sea, es para gestionar, ¿no? Dice, permite comparar diferentes inversiones o estrategias para ver cuál ofrece mejores rendimientos, ajustados por el riesgo, evaluación de rendimiento y optimización de cartera. Entonces, siempre mi recomendación es tener un Sharpe ratio mayor a 1. Mayor a 1 y mira, aquí estoy. Y sobre el tema de la optimización, digamos, si yo realizo la optimización del 2022 al 2022, obviamente que al momento de hacer la optimización te va a dar grandes resultados o la mejor curva posible, ¿no? Pero sí, si yo realizo la optimización luego, digamos, en el 2020 y a finales de 2020, siempre tengo que buscar en cada año que me dé arriba del 1.0 o no es necesario, porque hay años que tú puedes estar en drawdown también, ¿no? Sí, mira, optimización y backtesting. O sea, el primer paso para la optimización es lo que hemos mencionado en el libro. Mira, ¿me recuerdas el nombre del libro, Jesús? Es Fundamentos de Trading. Sí, espérame. Sí, aquí lo tengo. Y o sea, Juan, tú que estás aquí en la reunión, te lo recomiendo que lo leas. Aquí Jesús ya lo está leyendo. ¿Y qué te parece, Jesús, lo que has estado leyendo? ¿Qué te parece lo que has leído de ese libro? Me parece interesante porque hay, digamos, hay cosas que yo no tenía conocimiento sobre el análisis de Monte Carlo, el equity control y esas cosas, ¿no? De buscar el tema de la libertad, ¿no? Que solamente recomendaba un 3 como máximo, ¿no? No optimizar más allá de eso, ¿no? Sí, se llama Guía de Iniciación. ¿Guía de iniciación? ¿De qué autor es? De iniciación al trading cuantitativo. Mira, déjatelo, aquí lo voy a poner. Gracias. Mira, Gracias. o sea, este es muy bueno. O sea, cuando estamos iniciando en el trading algorítmico, este libro de aquí, Guía de Iniciación al Trading Cuantitativo, creo que es el que te brinda todas esas bases. Jesús ya lo está leyendo y bueno, habla precisamente del tema, o sea, los fundamentos, ¿no? Para poder entender los temas relacionados al trading cuantitativo, algorítmico. Y ahí menciona, o sea, hablando del tema de la optimización y el backtesting, dos conceptos muy importantes, que es el in-sample y el out-sample. Vamos a ponerlo acá. Out-sample.
¿Qué es lo que está haciendo ahorita Jesús con su sistema? Jesús ahorita, lo que está haciendo es, InSample es con datos conocidos. O sea, tú haces tienes una estrategia, entonces haces un backtesting de, supongamos que, como lo hizo Jesús, ¿no? Del 2020 al 2022, ¿no? Entonces, puedes hacer haces un backtesting con datos conocidos, te da buenos números, todo. Puedes ajustar, entonces ya tienes tu estrategia probada en estos años, ahora lo tienes que probar en años que nunca lo has probado antes, o sea, con datos que no conoces. Entonces, supongamos, haces tu optimización del 2020 al 2022 y tu estrategia, sin que le hagas optimización ni le hagas modificaciones, tiene que ser rentable del 2023, por ejemplo, 2023 al 2024 y darte buenos resultados, porque el objetivo de esto es tener datos conocidos y datos no conocidos para simular lo que viene en el futuro del mercado. Nosotros no sabemos lo que va a suceder, entonces cuando nosotros ponemos nuestras estrategias a funcionar, no sabemos, o sea, son datos desconocidos. Entonces, el primer paso para el tema del backtesting y la optimización es InSample y OutSample. Probar tus estrategias en el pasado y si te son rentables, probarlas con datos que no son conocidos, ya sea en el futuro o en el pasado, o sea, con bloques de tiempo. Mira, a ver, voy a buscar aquí un ejemplo. Y luego una de las cosas que también estaba haciendo era algo que se llamaba el análisis de sensibilidad. Luego de hacer el backtesting, era modificar un poco los parámetros, no tanto, digamos, si usas una media móvil de 80, modificarla a 60 y tiene que arrojarte, digamos, la misma curva que con la media móvil de 80, digamos, ¿no? Sí, mira, voy a buscar. Sí, mira, supongamos, esta imagen creo que la explica mejor. Esta imagen de aquí. Imagina que este es tu backtesting. Tú le haces un backtesting desde el 2020 al 2022. Este es tus datos de InSample, ¿no? Entonces, aquí te tiene que arrojar tus resultados. Esa es data que tú ya conoces. Después, pruebas esos datos OutSample, o sea, con datos, o sea, que ya no, o sea, que nunca probaste la estrategia. Después de eso, pues ya viene el mercado real, ¿no? Que igual son datos desconocidos. Entonces, nosotros tenemos acceso, o sea, desde esta línea hasta el inicio, ¿no? Pero solamente probamos nuestra estrategia, o sea, no completo, ¿sabes? No optimizamos completo, solamente una fracción de tiempo para probarlo en otra fracción de tiempo diferente, y tiene que dar buenos resultados para posteriormente ponerlo en temas de trading real, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, o sea, el InSample y el OutSample, viene lo que está mencionando Jesús, que bueno, yo le llamo permutación de parámetros. Si has visto, Juan, que CTrader, MetaTrader tiene la parte de optimización y te dice de qué rango a qué rango optimizar y de cuánto en cuánto. Sí, lo he visto. Entonces, en la parte de optimización. Exacto. Mueven los parámetros y ya vas testeando. Sí, supongamos que voy a mencionar una estrategia. Esa estrategia siempre la pongo de ejemplo porque es como una estrategia muy simple. O sea, imaginemos un cruce de medias, ¿no? Entonces tenemos la EMA 1, imaginemos que es de 20 periodos. Bueno, 20 periodos. Y la EMA 2, que es de 50, ¿no? Entonces, esto mismo que hacemos en la parte de la optimización, en la parte de algoritmos genéticos, donde dices de dónde iniciar, a dónde ir y de cuánto en cuánto, haces este mismo ejercicio, pero en lugar de, o sea, le pones, por ejemplo, quiero que vayas de 18 a 22 y que vayas de 1 en 1, ¿no? Voy a poner uno más, ¿no? En este caso. Y en el caso de la EMA 2, quiero que vayas de 48 a 52, igual que vayas de 1 en 1, ¿no? Entonces, lo que va a hacer esto, te va a hacer todas las combinaciones entre estos rangos, entre 18 y 22, de 1 en 1. Y estas combinaciones en estos rangos de tiempo también tienen que dar una estrategia rentable, porque ¿qué pasa si tu estrategia o tu cruce es de
50 y 20, pero digamos que aquí es rentable tu estrategia y luego le cambias de 20 a 19 y ahí tu estrategia ya no es rentable y es súper, o sea, te quema la cuenta, ¿no? O sea, eso quiere decir que tu estrategia no es robusta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que en esa permutación, en esos cambios de parámetros, ya que hacemos el in-sample, el out-sample, hacemos el mismo ejercicio, pero permutando los parámetros de nuestra estrategia. En el caso de las medias móviles, o sea, esto, ¿no? Obviamente, darles unos rangos considerables, porque puedes cambiar de forma muy drástica la estrategia si le das unos rangos demasiado amplios, ¿no? Entonces, en esos rangos, tu estrategia tiene que ser rentable, te tiene que dar buenos números y que no por ejemplo, si cambias tu estrategia a 18, que cambiarlo a 18 no te vaya a cambiar el rumbo de tu estrategia. Entonces, eso es el siguiente aspecto, ¿no? El primer aspecto es, tienes tu estrategia, tienes tus parámetros ya seteados, haces el in-sample, el out-sample, después de ahí hacemos la permutación de parámetros, tu estrategia tiene que ser también rentable, ¿no? Incluso en esta permutación de parámetros es aconsejable que también se permuten los timeframes, o sea, tu estrategia también tiene que ser rentable con un timeframe más arriba y con un timeframe más abajo, ¿no? Si tu estrategia es rentable con timeframe up y un timeframe down, o sea, un timeframe arriba y un timeframe abajo, vas por buen camino. O sea, es una estrategia robusta, ¿no? Obviamente, por ejemplo, supongamos el cruce de las medias móviles. Si tú te vas a un timeframe más abajo, nosotros, a ver si me voy a entender con esto. Si tú estás en M15, por ejemplo, en M15 y tú tienes una media móvil de 20 periodos, esta misma media móvil de 20 periodos, tú la puedes simular en M1. Pero en M1, esa media móvil de 20 periodos, quizás es de 200, ¿no? Porque en M15 es 20, pero el movimiento que tiene en M15, si nos vamos a M1 y tener el mismo movimiento de 20 periodos, a lo mejor en M1 es de 200 porque estamos en un time frame más abajo, ¿no? Entonces, si estamos en un time frame más abajo, los periodos son más arriba, ¿no? Entonces, ¿sí me voy a entender con esto? Sí. ¿Sí? Entonces... Eso sí, no sabía. Sí. O sea, mira, por ejemplo... A ver. Hice la prueba con las medias, pero en el time frame menores no lo hice. Pero es una buena forma, ¿no? Sí, porque mira, vamos a hacer el ejercicio, por ejemplo, aquí en el Nasdaq. Vamos a ver... Entonces, Jorge, ahí por ejemplo tienes la media móvil de 20 en M15. Entonces, al momento de que tú te pasas a M1, tienes que cambiar la media móvil al equivalente de M15 en ese periodo, pero cambiado a M1, es lo que entiendo. Mira, por ejemplo, aquí estamos, ¿no? Vamos a poner la media móvil de... Vámonos a M15, ¿no? Vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Ok, entonces vamos a poner una media móvil de 20. Dijimos de 20. Ok. 20 periodos, ¿no? Entonces aquí la media móvil de 20 periodos vamos a poner una línea. Está en este precio, ¿no? Aprox. Vamos a ver. Sí, entonces si nos bajamos a M1, vean, la media móvil de 20 periodos está acá arriba, ¿no? Entonces, para que simule la media móvil de 20 periodos en M15, pues hay que subirle de periodo, ¿no? A ver, 200, vamos a ver. No, todavía no. Es más, o sea, todavía tiene que ser más. Porque estás en un time frame más pequeño. Vamos a poner 150, por ejemplo. No sé si me voy a entender. O sea, ¿por qué? Porque, mira, una media móvil en M15, digo, aquí ya me cambió porque cambié la media móvil. Una media móvil de M15 de 20 periodos está tomando el periodo de 20 velitas hacia atrás. ¿Ok? Porque los periodos son cuántas velas te toma hacia atrás. Entonces, 20 velas de M15, ¿cuántas velas de un minuto hay en esas 20 velas? ¿No? Entonces, mira, vamos a hacer la cuenta. O sea, en esas 20 velitas, ¿cuántas velas de un minuto hay en esas velas de M15? Y esos son los periodos para que la media móvil de M1
sea la misma que la de 20 periodos en M15. ¿Me voy a entender? Sí, creo ¿Sí? que son como 300 periodos, ¿no? Sí. Más o menos. Sí, aproximadamente. Entonces, vamos a poner 300. Entonces, por ejemplo, la media móvil de 20 periodos de M15 es la media móvil, o sea, por dar un ejemplo, ¿no? De 300 periodos en M1. Entonces, esto hay que tener cuidado cuando hagamos la permutación de parámetros también con los timeframes, ¿ok? Porque si nos vamos, por ejemplo, a un timeframe más arriba, un timeframe up, si pongamos que aquí tenemos la media móvil que habíamos dicho, ¿no? De 20 periodos. De 20 periodos. Pero si nos vamos a un timeframe más arriba, es como si tuviéramos una media móvil. Digo, aquí lo ajusta de forma automática. Pero sí hay que tener o sea, cuidado con eso, ¿no? Cuando hagamos las optimizaciones, que no te lo vaya a tomar como si estás en un timeframe más arriba, que no te lo tome como si fuera una media móvil de 5 periodos, ¿no? Entonces, es el tema de la permutación de parámetros, incluyendo los timeframes. Y de ahí primero es analizar los datos, o sea, qué es lo que estamos buscando. Es importante buscar un profit factor mayor a 1.5, profit factor, que sea mayor a 1.5, y buscar un Sharpe ratio de preferencia mayor a 1 o lo más cercano a 1. Entonces, esos son los, obviamente fijándonos también en el drawdown, el número de trades, porque obviamente podemos tener un Sharpe ratio alto o un profit factor alto, pero si no tenemos la suficiente data, si no tenemos supongamos que tenemos esto, pero nada más tenemos 10 trades, eso no es nada de información. Necesitamos tener más de 100 trades, ¿saben? Entre más información, mucho mejor. Entonces, lo ideal para hacer pruebas es hacerlo por lo menos 5 años hacia atrás. 5 años hacia atrás, pero aquí hay que tener cuidado también en ciertos aspectos. A veces, dependiendo del tipo de estrategia, si estamos en una estrategia de índices, por ejemplo, en aperturas, recordemos que en marzo y en noviembre cambia el horario, ¿no? Entonces se mueve una hora. Entonces cuando hacemos el backtesting, por ejemplo, en índices, hay que tener cuidado con los cambios de horario y ciertos aspectos, ¿no? Entonces, a ver, hasta aquí, hasta este punto, ¿tienen alguna pregunta? El profit factor, el Sharpe ratio que buscamos lo buscamos en el low sample después o en el in sample. No, en toda la data. En toda la data. Sí, ya cuando haces, por ejemplo, los 5 años, en esos 5 años hay que buscar esto, ¿no? O sea, Dale. que es una estrategia, digo, hay muchas formas, ¿no? Ahorita lo que estoy explicando es como las bases, los principios. Obviamente hay formas más complejas, es como para iniciar, ¿no? En el tema de analizar estrategias. Pero lo que nosotros buscamos es tener, supongamos, los últimos 5 años. Todo va a depender de las estrategias, ¿no? Pero por lo general, si lo pudiera poner así en en un template, serían buscar que los años sean positivos, que los 5 años sean positivos, un profit factor de preferencia mayor a 1.5. Si podemos tenerlo mayor a 1.8, está excelente, ¿no? Pero mayor a 1.5, un Sharpe ratio lo más cercano a 1 o mayor a 1. O sea, mayor a 1 es una estrategia muy buena, ¿no? Y obviamente tener demasiados trades. En 5 años, tener más de 100 trades, o sea, claro que sí se da, ¿no? O sea, porque vamos a tener estrategias que te dan estos números, pero te dan pocos trades. Y es como poca información, ¿no? Entonces, depende de la temporalidad también en que va a trabajar el robot, digamos. Exacto, sí. Con los trades. Sí, o sea, buscar, o sea, entre más trades, mejor, ¿no? Entonces, vamos, o sea, hay que contemplar el número de trades.
Y respecto al acierto de trades, en esos 5 años, ¿en qué porcentaje debería estar para que la estrategia, digamos, sea buena o rentable? ¿Un 30%? Es lo que hablaba el libro también. Pues mira, hay un cuadro, no recuerdo cómo se llama, pero eso, el porcentaje de trades va a depender también de tu riesgo-beneficio, ¿no? Porque puedes tener más aciertos o sea, con un riesgo-beneficio menor a 1:1, o puedes tener, por ejemplo, el 30% de aciertos, pero tu riesgo-beneficio es, por ejemplo, 3:1, 4:1 y sigue siendo rentable, ¿no? Entonces, Exacto. Eso yo creo que va a depender de la estrategia, pero hay que, o sea, tener en cuenta el enfoque de esto. O sea, el enfoque de esto es buscar la robustez. O sea, aquí vamos a buscar robustez. ¿Ok? O sea, ustedes pueden tener una estrategia rentable o tener una estrategia buena, pero lo que buscamos con esto es buscar una estrategia, o sea, la robustez. ¿Por qué? Porque aquí no estamos contemplando noticias, no estamos contemplando mantenimiento de la estrategia. Estamos, se podría decir de cierta forma, poniendo una configuración para todas las condiciones de mercado durante todos estos años. Y el mercado va cambiando constantemente. Entonces, lo que buscamos aquí es ver si la estrategia es robusta, ¿no? Si no te des estos números, no significa que no sea una buena estrategia, no significa realmente que no sea una estrategia rentable. Simplemente la robustez que tiene no es tan fuerte como lo podría ser otra estrategia, ¿no? Entonces, ya depende de su criterio si quieren conservar esa estrategia o no. Pero lo que buscamos aquí es robustez, ¿no? O sea, una estrategia que, o sea, normalmente buscamos cómo hacer ganador la estrategia, pero no, lo que tenemos que buscar, y aunque nos duela, ¿no? A veces a mí me costó mucho como aceptar eso, es buscar, o sea, literalmente tenemos que buscar cómo hacer la estrategia perdedora. O sea, imagina que tú cambias tu enfoque y buscas cómo hacer perdedora la estrategia y no encuentras forma. O sea, por más que intentas sabotear tu estrategia o por más que intentas moverle y no logras hacer que tu estrategia sea perdedora, o sea, vas por buen camino, ¿no? Entonces, en lugar de buscar, a veces buscamos con la optimización o buscamos como la validación de tener una estrategia ganadora o buscamos acomodar los números a tener una estrategia ganadora. No, lo que tenemos que hacer es ver cómo hacemos que la estrategia pierda, porque si vemos sus defectos, podemos ver, podemos irlos cubriendo, ¿no? Podemos ver, a ver, aquí está perdiendo, ¿por qué está perdiendo? Y podemos empezar a sacar conclusiones. Entonces, nuestro enfoque suena contraintuitivo, pero tiene que ser en hacer estrategias, o sea, en enfocarnos en hacer que pierdan nuestras estrategias o buscar como los puntos, los efectos, los puntos negativos para poderla robustecer y llegar al punto donde no encontremos esos aspectos, ¿no? Ok. Sí, pues es mucho lo que se hace pues en programación, digo, aquí es programación, pero es lo que se busca mucho, pues hacer tronar el programa, pues para esos defectos luego corregirlos y así se va haciendo pues lo que mencionas, un programa, una estrategia más robusta que no te falle tan fácil, ¿no? Cuando hay un movimiento muy abrupto en el mercado. Exacto. Eso es más o menos lo que entiendo, ¿no? Sí, eso es lo que hay que hacer, y está curioso porque aquí sacamos, o sea, al momento de estar haciendo esto, sacamos conclusiones. Digo, aquí a Jesús ya le pasó que de una estrategia, o sea, desde cuántos años hiciste backtesting, ¿no? Y también te arrojó como la estrategia en contra de tendencia y empezamos a sacar como varias conclusiones. Pero, o sea, las bases o la iniciación a hacer las pruebas de robustez, porque todavía faltan el Monte Carlo, los grados de confianza, faltan también las correlaciones, etcétera. Pero el primer paso, yo diría que es hacer el in-sample, el out-sample, la permutación de parámetros y buscar esto, ¿no? O sea, buscar la robustez de la estrategia. Entonces, Jorge, perdona sí. que te corte. Y una de las cosas que hay algo que se llama análisis de wall forward, que comentaba sobre la reoptimización de la estrategia. Digamos, si trabajó el sistema enero, febrero y marzo, optimizarlo, ¿no? Después de 3 meses la estrategia. No sé si eso es correcto o qué opinión tienes respecto a eso. Híjole, ahí hay opiniones divididas porque
Este... O sea, yo lo he hablado con varios algorithmic traders. Hay algorithmic traders que ellos no, o sea, no optimizan, o sea, no hacen como ese cambio, o sea, lo dejan tal cual. Hay otros que tienen sus aspectos donde, o sea, sus métricas donde sí, ¿no? Entonces, es relativo, como de cada trader, sí, porque, digamos, ¿no? porque si, o sea, si tú te fijas en cuando hiciste el backtesting, ¿tienes ahí a la mano tu backtesting? O sea, tu equity chart. ¿Que nos puedas compartir pantalla? Sí. A ver un segundo. Sí. Oye, Jorge, ¿me repites el título del libro? Ah, sí, es este libro, es el... Híjola. Es como lo leí hace mucho, déjame, recuerdo... Guía de iniciación al trading cuantitativo. Es este libro de aquí. Guía de iniciación al trading cuantitativo. Sí. No sé si ven mi pantalla. A ver, un momento. Yo dejo de compartir. Quito la pantalla y te pongo aquí. Ok. ¿Sí lo ven? Sí. Sí. Este es un backtesting, por ejemplo, ¿no? Lo optimicé del año 2022 a finales del 2022 y luego con los parámetros optimizados hice el backtesting de 5 años, ¿no? Y esto es la data que me arrojó, ¿no? Un profit factor de 1.20 y un Sharpe ratio de 1.97, ¿no? Ok. Y esta es la curva, ¿no? La curva de equity. Sí. Entonces... No sé si es buena o mala, no sé. No, es buena, o sea, es buena. Y... O sea, y más porque tú ya le hiciste el in sample y el load sample. O sea, tú ya testeaste eso con los parámetros, o sea, tanto en el pasado como en el futuro, con datos no conocidos. Sí. Te dio una curva de equity, o sea, bastante buena. Entonces, tú tienes esos parámetros. Imagina que cuando tienes tus rachas, mira, regresa tu curva de equity. Sí. O sea, que cuando estás en un periodo de drawdown, tú cambias el seteo. O sea, ese es el seteo que tienes por defecto, ¿no? O sea, ya. Y si no lo mueves, o sea, te fue rentable, ¿no? Entonces, si tú lo empiezas a modificar, o sea, la curva de equity también te va a estar cambiando y va a estar cambiando, ¿no? Entonces, ahí es donde digo, hay opiniones divididas entre los que. O sea, entre los que. Creo que lo correcto es dejarlo trabajar, ¿no? A pesar de estar en drawdown, digamos, unos meses, sí. Es no modificar los parámetros y esperar un año, digamos, y ver cómo se ha comportado en ese año, ¿no? Exactamente, sí, totalmente. Entonces, yo también creo que lo más sano es dejarlas trabajar, dejarlo correr y ver cómo se va desarrollando la estrategia. Obviamente sí. En el backtesting, ¿cuál es el porcentaje, digamos, positivo de los trades? Es este de acá, ¿no? El 32.61%. Déjale un zoom. Sí. Ahí exactamente. Tú tienes ahí un 32.61% de acierto, pero tú estás yendo por más de un 1-1. Tú estás yendo por 3-1, estás yendo por más, ¿no? Exacto. Vale. Ahí te dice, o sea, de los shorts, cuántos fueron ganadores, de los long también, ¿no? Y trades consecutivos, tuviste 5 trades consecutivos, ¿no? Que a pesar del 67.39% de pérdidas de los trades, digamos que la estrategia o la curva es rentable, ¿no? A pesar de esa o sea, pérdida, ve número de trades, ¿cuántos trades hiciste ahí? De los 5 años son 1484, ¿no? Sí, exactamente. Entonces tienes buena cantidad de, o sea, en estadística, o sea, esa es tu muestra, ¿no? Entonces tienes una muestra amplia y en esa muestra amplia, o sea, te está arrojando esos resultados y eso que solamente lo estás haciendo en el Nasdaq, ¿no? Sí, ese es el Nasdaq. Ese es puro Nasdaq, no lo has puesto en otros activos. Entonces, eso es importante, eso quiero, o sea, mencionarlo porque lo habíamos platicado,
Pero obviamente el número de pips, por ejemplo, si Jesús tiene tantos pips de take profit, si lo cambias, por ejemplo, al SP500, el SP500 no mueve tantos pips. ¿Sabes? El Dow Jones, eso los mueve en cualquier movimiento, ¿no? Entonces, también hay que tener en cuenta la naturaleza del mercado, lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo. Pero mira, sí me voy a entender. Juan, tú que estás por ahí. Sí, más o menos estoy tratando de seguirlos, la verdad. Hay algunos términos que todavía no estoy muy familiarizado, pero supongo que vienen en el libro, entonces sería cuestión de echarnos, como quien dice, un clavado a revisarlo. Exacto, sí, de todas maneras, voy a hacer un módulo específico para ver todos estos temas, para que se puedan también apoyar, ¿no? Tanto para MetaTrader 4, MetaTrader 5 y CTrader. Ahorita lo estamos viendo en MT5, pero está CTrader y todavía está el tema de Quant Analyzer. Mira, ahora, mira, por ejemplo, aquí Jesús hizo la muestra, el testeo con Quant Analyzer, ¿no? Entonces, mira, ¿me permites compartir pantalla, Jesús? Déjale. Sí. ¿Cómo lo dejo de compartir, cierto? Sí, deja de compartir y voy a compartir aquí para que Juan también, o sea, vea esto. O sea, nosotros podemos usar plataformas externas. Podemos usar plataformas externas para hacer análisis más robustos. Uno de esos plataformas es Strategy Quant. Entonces, en Strategy Quant tiene diferentes como secciones, pero Strategy Quant tiene un costo también. Puedes descargar la versión gratuita que tiene ciertas limitantes, pero Quant Analyzer, o sea, con los desarrollos que estás desarrollando, Quant Analyzer nos permite hacer todos esos tests, Monte Carlo, tests de correlaciones, etcétera, etcétera. Entonces, también es recomendable, ¿no? O sea, empezar a utilizar esto. También va a haber un módulo de Quant Analyzer, pero aquí voy a poner un paréntesis. Cuando tú extraes la data de MetaTrader, no hay ningún inconveniente, pero si tú la extraes de CTrader, tienes que acomodarla en el Excel en el mismo formato que MetaTrader, ¿no? Con los mismos nombres y los mismos tipos de datos de las columnas para que te pueda leer la data de CTrader. Entonces, Quant Analyzer puede ser un apoyo para todo esto, pero primero, o sea, antes de pasarnos a Quant Analyzer, lo primero es buscar lo que estamos hablando aquí. Ok, y por ejemplo, no lo he visto en CTrader, ¿se puede hacer ese test en Outsample? Porque el InSample me queda claro que sí, pero ¿cómo haría en Outsample? Claro, mira, déjame abrir aquí un CTrader. O sea, prácticamente a lo que me refiero con el Outsample es, ¿recuerdas que tienes una fecha de inicio y una fecha de fin, tanto en el backtesting como en la optimización? Sí. Es hacer la optimización o el backtesting, la pones aquí, ¿no? Desde el 2020 al 2022 y luego tú haces nuevamente otro backtesting, o sea, tú le mueves las fechas de inicio y de fin. Ahora la fecha de inicio la pones del 2023 al 2024, ¿no? Correcto. Que siguen siendo datos conocidos ahí. No. O sea, sí son datos que tenemos, ajá, pero no son, o sea, ya son datos donde no testeamos la estrategia. Mira. A ver. Sí, o sea, lo que está haciendo Jesús, o sea, no hay una opción que te diga InSample y OutSample, ¿no? En MetaTrader ni en CTrader. O sea, tú tienes que poner las fechas, ¿no? Entonces, déjame, abro aquí mi CTrader. Jorge, y esto de la simulación de Monte Carlo, ¿cómo es? O más o menos para poder entenderlo y, digamos, poder hacerlo yo de forma individual. Mira, voy. Voy respondiendo una por una, ¿no? Déjame. Sí. O sea, prácticamente aquí, ¿no? Tenemos nuestro backtesting, o sea, el InSample, supongamos, ¿no? Ahorita no va a ser el InSample porque se va a tardar en cargar la data, pero supongamos que la hacemos del 2020 al 2023, ¿no? Sí. Desde el que muestra la data hasta
Digo, cada broker tiene su data, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es FTMO, ¿no? FTMO solamente, a ver, aquí tiene ¿no? Digo, hasta el 2023, por ejemplo. Por ejemplo, Jesús lo está haciendo con data de Darwinex. Entonces, haces bueno, vamos a hacerlo un poquito desde hasta el 2022, ¿no? Entonces ahí, este sería el outsample. Aquí es donde estás viendo tu estrategia, todo, ¿no? O sea, lo estoy explicando así a grosso modo. Y este es tu insample. Luego ya que tienes tu estrategia lista, tu outsample, o sea, sería esto, ¿no? O sea, tú tienes los datos. Y ya en el tema de la permutación de parámetros, lo que te comento es esto. Mira, aquí tienes el time frame, ¿no? O sea, puedes hacerle el time frame up, time frame down. O sea, ir seteando, ¿no? Ir seteando en rangos para que sea robusta tu estrategia. Entonces, así es en el tema de C3. Ya cuando haces los datos, ya nada más le das botón derecho y lo puedes descargar para poderlo pasar a Strategic Quant, por ejemplo, ¿no? Mira. Ahora vamos con el tema de Monte Carlo. Hay dos tipos de Monte Carlos, pero en palabras simples, o sea, nosotros tenemos que buscar un Monte Carlo que tienda hacia el alza. Supongamos que son como imagina que son los multiversos, Jesús. Son los multiversos de tu estrategia. Entonces cada línea es como un equity chart, ¿no? Son tus multiversos. Entonces, de esta forma, por medio del Monte Carlo, tú puedes hacer la gestión monetaria. Entonces, porque, o sea, imagina que tú tienes un portafolio, ¿no? Tienes un portafolio, pero a todas las estrategias. Imagina un partido de fútbol, ¿no? Tienes un equipo de fútbol, pero hay jugadores que son mejores que otros, ¿no? Y a esos jugadores los dejas más tiempo en la cancha y otros los vas sacando y vas haciendo cambios. O a unos les das como más peso, ¿no? En la cancha. Lo mismo pasa con un portafolio. Por medio del análisis Monte Carlo, tú puedes, o sea, tienes que tener un Monte Carlo que tienda hacia el alza. O sea, porque ves el peor escenario. Entonces, de esa forma, imagina que tú tienes pronosticado que vas a arriesgar el 1%, ¿no? Pero tienes 3 estrategias. Entonces, por medio de un Monte Carlo, puedes hacer la gestión monetaria. Y así, a grosso modo, es como decir, mira, la estrategia 1 va a arriesgar más que la estrategia 2 y la estrategia 3, ¿no? Porque los datos ya me están arrojando esto, ¿no? Entonces ya no repartes el riesgo de forma, o sea, supongamos que es el 1% entre 3 y eso le das a cada estrategia, no. Ya por medio de un Monte Carlo, ya puedes, asignarle cierto riesgo a cada estrategia y empiezas a crear un portafolio y hay estrategias que tienen mayor peso que otras. Y bueno, ya hay varios factores, ¿no? que se tienen que contemplar para ver cuál es tu peor escenario que puede suceder. O sea, digamos que si en este caso que yo he realizado el backtesting y ya está la optimización, tengo una primera estrategia con ciertos parámetros y es rentable, y tengo otra en el mismo activo que también es rentable y con diferentes parámetros, en los 5 años, yo hago un Monte Carlo con estas dos estrategias. Exacto. Y veo la curva, digamos, ¿no? Hacia dónde se dirige. Exacto, ya ves como todas estas simulaciones, cuál es tu peor escenario, ya puedes hacer gestión monetaria con todo esto. Mira, de hecho, a ver, déjame lo encuentro aquí. Libros. Porque acá en el Quant Analyzer tengo las dos, digamos, estrategias con diferentes parámetros que son rentables, una de 742 trades y otra de 1380. En este caso, yo cómo haría la prueba de Monte Carlo con estas dos estrategias. Voy. Hay un libro en la sala, que, bueno, está en inglés, es el único tema. Sí, y habla precisamente de todo esto, o sea, cómo, no recuerdo el nombre, pero está ahí en la sala y es cómo ¿tienen ahí la sala a la mano? En el apartado de los libros. No la mano, pero ahorita podemos entrar. Sí, ese libro
ese habla precisamente todo esto, ¿no? O sea, es que hay muchas metodologías para hacer esto. Cada quien va a empezar a desarrollar como su metodología. Pero, ¿cuál era tu pregunta, Jesús? Ahora que tengo el Quant Analyzer abierto, es como que no sé hacer la prueba de Monte Carlo, ¿no? Porque es como que no hay mucha información de cómo realizarlo. Ujú. Entonces tengo dos portafolios, tengo dos, o sea, la estrategia es la misma en el Nasdaq, solo que la primera estrategia es con unos parámetros ya optimizados y la otra es con otros parámetros, ¿no? Una tiene 700 trades y la otra tiene 1300 trades aproximadamente, ¿no? ¿Cómo uso la plataforma para hacer la prueba de Monte Carlo en este caso? A ver, un momento. ¿Me compartes pantalla? ¿Comparto? Sí. Sí. Estas son las dos, ¿no? Son iguales, pero con diferentes parámetros. Una con 742 trades y otra con 1380, ¿no? Sí. Mira, ahí dice... ya estás en el apartado de Monte Carlo Análisis, ¿verdad? Sí. Uh-huh. A ver, esto es lo que dice, ¿no? Number... Sí, ajá, ¿cuántas simulaciones? O sea, ¿recuerdas? Déjame... Muevo la pantalla aquí para que sea. Sí, son cuántas simulaciones vas a hacer. Ya tienes cargados los datos, entonces ya presiona donde dice run, donde dice correr. Y eso de las simulaciones no lo dejo tal cual. Ahí va a depender de cuántas simulaciones tú quieras hacer. ¿Recuerdas cada línea del Monte Carlo? Sí. Que tenía así muchas líneas. Mira, vamos a hacer el ejercicio con 100, ¿no? Dale correr. Uh-huh. Uh-huh. Y ya ahí te arrojó tus resultados. Ahora presiona, mira, ahí selecciona, esa es la de 95. ¿Sí? Ajá. Y arriba tienes diferentes opciones. Presiona donde dice Monte Carlo Chart. Entonces ahí ya tienes tu Monte Carlo, ¿no? Que está tendiendo hacia o sea, ahí hicimos 100 simulaciones, ¿no? Pero estas simulaciones no las entiendo. O sea, ¿a qué se refiere la simulación? O sea, ¿con qué lo está comparando o cómo lo está realizando? Eso es lo que no entiendo. Mira, a ver, vamos a... ¿de dónde salen estos datos? No. Mira, vamos a regresar a nuestro famoso amigo ChatGPT para no entrar tanto en tecnicismos, pero mira, ¿de dónde salen los datos del... ¿De dónde salen los datos del Monte Carlo Strategy Analyzer? En palabras simples. O sea, lo que no entiendo es estas simulaciones que está realizando. No entiendo. No sé cómo explicarte. Mira, aquí dice: el análisis Monte Carlo es un método que simula gran cantidad de los escenarios posibles para una estrategia de trading utilizando la aleatorización y repetición. La idea es ver cómo podría funcionar la estrategia bajo diferentes condiciones de mercado, incluso escenarios extremos y menos probables, ¿no? Entonces estás sometiendo tu estrategia a diferentes escenarios. ¿De dónde salen los datos? Los datos del Monte Carlo se basan en resultados históricos de la estrategia que ya han sido probados a través del backtesting. Estos resultados incluyen ganancias, pérdidas, rachas ganadoras y perdedoras. Simulaciones aleatorias. El análisis Monte Carlo toma los resultados históricos y los baraja, o sea, los como... sí, o sea, los empieza a mezclar, ¿no? De manera aleatoria, según ciertas reglas, para crear nuevas series de posibles resultados. Es como si volviera a mezclar un mazo de cartas, los trades históricos, y los repitiera de nuevo para ver cómo podrían... Okay. Cómo podrían haber resultado
o sea, cómo podría haber resultado la estrategia en diferentes circunstancias, ¿no? Generación de escenarios. El proceso se repite miles de veces para generar muchos escenarios posibles, lo que te da una idea de variabilidad de los resultados y el riesgo asociado. Esto incluye escenarios del peor caso, el mejor caso, además de los más comunes, ¿no? Aquí, ¿para qué sirve? El análisis Monte Carlo, en Strategy Analyzer, sirve para evaluar robustez, ver si tu estrategia sigue siendo sólida bajo muchas combinaciones diferentes de trades históricos, medir el riesgo, entender cuán grande podría ser la caída máxima, o sea, el drawdown, en escenarios extremos, tomar decisiones informadas, ayuda a decidir si vale la pena implementar la estrategia en un entorno de trading real, considerando el rango de posibles resultados futuros, ¿no? O sea, aquí en resumen, los datos para el análisis Monte Carlo en Strategy Analyzer provienen de los resultados históricos de la estrategia, que luego reorganizan y simulan. Ajá, sí, lo empieza a barajear, ¿no? Entonces, si nos vamos a tu Monte Carlo, ahí tienes tu peor escenario, ¿no? O sea, tu peor es la línea de hasta mero abajo. Entonces, eso es lo peor que puede pasar con tu estrategia. O sea, tienes o sea, hay que buscar, mira, ahí te muestra, ¿no? Ese es el in-sample, el out-sample, ¿no? Digo, o sea, en una forma de una como analogía, ¿no? Ahí son con los datos conocidos. ¿Qué podría pasar después con tu estrategia? Entonces hay que buscar un Monte Carlo, o sea, no tan flat, o sea, más, o sea, que empuje más hacia arriba, ¿no? Pero... digo, ahí ya... Esto está mal. A eso ¿cómo sería eso? ¿Sería más angosto y yendo para arriba? ¿O es porque está muy ancho? No es que esté mal. O sea, mira, regrésate a tu Monte Carlo. Sí. O sea, lo ideal es buscar un Monte Carlo que esté más hacia... o sea, más... con más ángulo de inclinación hacia el alza, ¿no? O sea, tienes un Monte Carlo con esos escenarios, ¿no? Pero... tenemos que buscar un Monte Carlo más inclinado, ¿no? O sea, buscar... porque mira, si te vas ahí donde dice... a donde has ido... no, ajá. Exacto, ¿no? O sea, el peor escenario puede suceder eso con tu estrategia, ¿no? O sea, puede ir al alza también, ¿no? Entonces, eso es como lo más, ¿sabes? Sí. Entonces, obviamente, entre más al alza tengas tu Monte Carlo, pues mucho mejor tu estrategia, ¿no? Digo, ahorita lo estamos explicando así a grosso modo, pero pues sí valdría la pena ahondar más en esto, porque si no es algo de así como simples preguntas, es algo que sí, es que Strategy Quant es como una máquina, es como manejar un avión, ¿no? Entonces, sí, no nos alcanzaría el tiempo, pero sí valdría la pena, o sea, ya fuera de la optimización y todo esto que estamos viendo de MetaTrader, ver específicamente Quant Analyzer. Eso, sí. Sí. Juan, ¿no estás más confundido? Un poco, pero trato de seguirlos. O Sí. sea, entiendo que el diagrama de Monte Carlo pues te muestra varias pasadas a la estrategia con diferentes parámetros y ya tú ves cómo se comporta con esos diferentes parámetros. Y lo que tú mencionas es que hay que elegir una curva que tienda lo más hacia arriba, pues para tomarla como referencia y partir de ahí, ¿no? Bueno, ahí no seleccionas curvas, ahí o sea, hace cuenta que te está barajeando y te está mostrando cuál es el peor escenario. Entonces hay que ver que el peor escenario no sea tan catastrófico, que sea como hacia el alza, ¿no? Hacia lo positivo. Porque, por ejemplo... ¿El equity control qué cosa es? En las optimizaciones, cuando tú optimizas en CTrader o optimizas en MetaTrader, tú puedes coger como la curva de equity, ¿no? Pero aquí en Quant Analyzer, ¿no? Aquí nada más estás analizando. Aquí no puedes ir como modificando. Ajá, sí, no. Ok. Sí. Igual, Juan, yo esto lo he aprendido como que en 3 días leyendo el libro. Yo sí te lo recomiendo, sí, que lo leas, porque hay cosas que yo no sabía, ¿no? Y ahora es como que lo leo y voy apuntando cómo optimizar o cómo ver el tema de la robustez de la estrategia, ¿no? Sí, ese libro está en español. Bastante.
Ok, sí, ya lo estoy viendo acá en Amazon. Lo voy a descargar para el Kindle, en la versión en electrónico y ya, pues sí, ya. A ver de lo que lea de aquí a la siguiente sesión y ya veo que va tomando sentido. Si no, pues ya pondré las dudas sobre la mesa. Perfecto. Entonces, miren, vamos a terminar la sesión por este momento y de todas maneras hay que seguir con estas explicaciones y las voy a subir también a la sala para que... Ahorita ya se está subiendo todo lo de MetaTrader para que también puedan desarrollar en MetaTrader. O sea, no solamente CTrader, ya está también subiendo solo MetaTrader. Para poder explicar eso, porque si no subía lo de MetaTrader no iban a entender tampoco cómo es la data para Quant Analyzer todo. Y ya empezar a ver ya temas de análisis, porque ya después de que terminamos, ya una vez que vemos el tema del análisis, sigue el tema de creación de portafolios. Entonces ya el tema de creación de portafolios es también otra cosa también. Todo eso ya es el detrás de cámara, ¿no? O sea, ya no es tanto ver la estrategia. O sea, la estrategia es como... O sea, ya cuando te metes al tema del trading algorítmico te das cuenta que tener un robot o tener una estrategia es solamente el 20%, ¿no? Ya el otro 80% es el detrás de cámaras. Entonces ya cuando lo ves en esa perspectiva, pues ya no te fías tanto de los robots que venden en un marketplace o así, que nada más te muestran así, ¿sabes? Entonces... Sí. Y es parte de lo que digo, de lo que llevo viendo, de lo que tengo de experiencia hasta ahorita con el trading algorítmico, es que hay muchísimas estrategias, pero no significa que todas sean buenas o que todas funcionen en las mismas condiciones. Entonces, digo, tú puedes programar muchas estrategias, pero ninguna puede ser rentable o igual no puede ser lo suficientemente robusta para utilizarla en un ambiente real o mucho menos en una empresa de fondeo, porque inmediatamente te cancelaría la cuenta, ¿no? Sí, exacto, sí. Entonces, es como lo que platicaba en la reunión anterior del viernes pasado, fue, también depende del proyecto, ¿no? O sea, si tu proyecto es gestionar, si tu proyecto es las pruebas de fondeo, etcétera, porque una prueba de fondeo, para pasarla puedes tener una estrategia, no meramente que busques o sea, para pasarlas, ¿no? O sea, para gestionar esto está perfecto, pero para pasarlas no meramente que tengan tanta robustez, sino estrategias más arriesgadas. Y bueno, ahí va dependiendo también del enfoque, ¿no? Y hasta dónde uno se mete. Pero sí es muy importante porque al final los datos hablan. Los datos hablan. Y a pesar de que los datos hablen, hay que tener... Porque existe el overfitting, la sobreoptimización. Mira, Jesús, tú que has escuché todo eso del overfitting, ¿nos puedes platicar a ver si estamos como en el mismo entendido? También que me has hecho preguntas del overfitting. Sobre optimización. Sí. A ver si le puedes explicar a Juan para que... No, que a veces uno busca, digamos, la mejor curva posible y comienza a sobreoptimizar el sistema, ¿no? Y creo que esa no es la manera correcta de buscar que tu estrategia sea rentable y lanzarla al mercado, ¿no? Si no es tocar lo menos posible tu estrategia o tu robot que has programado y ver si tienes suerte o si tiene una probabilidad de ganar de acá a futuro, ¿no? Entonces creo que es importante no sobreoptimizar, ¿no? Tocar lo menos posible y comenzar a hacer las pruebas de Quant Analyzer y estas cosas, ¿no? Sí, exacto. Sí, porque la sobreoptimización es como ver los datos que nosotros queremos ver, pero no en realidad, no son los datos reales. Entonces, hay que saber interpretar los datos y saber cuándo estamos sobreoptimizando y cuándo no. Por eso hay que hacer todas estas pruebas por eso hay que ver la robustez, ¿no? Sí. Entonces... Bueno...